¿Te gustaría tener todos los camuflajes en tus armas, pero te aburre jugar tanto? En este video te voy a enseñar cómo conseguir el camuflaje de oro, platino, diamante y damasco de forma muy rápida. Te enseñaré cómo pegar tiros a distancia con la shorty, completar las tareas de la ballesta, el de 13 sector, más disparos a la cabeza. Basta de jugar un montón de partidas, con este truco lo harás muy fácil. Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una guía para conseguir todos los camuflajes lo más rápido posible, haciendo las tareas de forma ordenada para disminuir partidas. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. El primer camuflaje que se debe conseguir sin duda es el de oro. Para los asaltos, ametralladora ligera y su fusil haremos los mismos pasos. Vamos a comenzar con la tarea de hacer eliminaciones sin ningún tipo de accesorio en tu arma. Para esto seleccionamos el mapa de Rus en partidas públicas y el modo de juego de dominio. Una vez en partida te vas a esta esquina para completar los tiros a larga distancia, pero siempre busca impactar a la cabeza para ir avanzando con las tareas. Digamos que te cuesta pegar a la cabeza, tranquilo, no pasa nada, aquí tu objetivo principal es pegar a larga distancia y sin accesorios. Aún así te recomiendo altamente que lo vayas intentando. Después de eso armaremos una clase y te recomiendo que reduzcas dispersión al disparar desde la cadera. Desde este punto lleva un lanzador y destruye absolutamente todo lo que veas. Para los disparos de cadera nos iremos al mapa de Shipment en el modo de punto caliente. Ahora vas a pegar todos de cadera, no se te ocurra apuntar hasta que las termines, y una vez que las termines ahora sí termina las de cabeza. Para pegar los disparos a la cabeza apunta al cuello, ya que de esta manera es más fácil. Para no perder la cuenta activa la opción de rastrear en la tarea que quieras completar. Al conseguir todas las armas en oro en una categoría te van a dar el platino en esas mismas armas. Los sniper y tirador también comparten tareas, aunque claro, muy distintas a los de asalto. Igualmente comenzaremos con las eliminaciones sin accesorios en nuestra arma, y para ello nos vamos directamente al mapa de Crossfire en el modo de juego de dominio. Este mapa es clave. Si apareces en la zona C, simplemente sube un poco y desde este lado vas a tener el respawn de los enemigos para pegar todos a la cabeza y larga distancia. Y si apareces en el punto de A todavía es más fácil, porque desde aquí en este balcón vas a ver cómo los enemigos van apareciendo. Con tirador puedes ponerle una mira para pegar mejor a la cabeza. En este mapa se pueden conseguir básicamente todas las tareas de esta arma. Sin embargo, si por alguna razón te faltan bajas normales, que suele ser lo más complicado, pues vente al mapa de Shipment. Nunca lleves una sola arma en partida para sacar en oro, mínimo lleva 2 o 3 para que de esta manera cuando completes un arma puedas cambiar a la otra. Yo lo que hago es dejar las bajas normales hasta el último para hacerlas en una sola partida. Los disparos a la cabeza del ENA-45 son los más difíciles, pero hazlas a la vez que haces las de agachado. La optimización pulmonar ayuda a que el arma no se mueva tanto al apuntar. Las escopetas también comparten tareas con la mayoría de las pistolas, aunque hay pistolas muy difíciles. En cuanto a las escopetas, haremos lo mismo que anteriormente, sin accesorios. Nos vamos directamente al mapa de Shipment en el modo de juego de punto caliente. Si es pistola, llévate el comodín limitado, ya que este mejora un montón tus habilidades con este tipo de armas. Lo que más te va a costar con escopeta son los disparos a larga distancia, ya que es un poco complicado, pero te recomiendo que te concentres primero en los disparos sin accesorios y los disparos de cadera. Una vez completes esos objetivos nos iremos al armero y pondremos una clase. En esa clase reduciremos la dispersión al apuntar para pegar mejor a la cabeza. Eso también hace que mate más rápido a larga distancia. Llegamos a las armas que dan dolor de cabeza, y para comenzar tenemos a la ballesta. Con esta arma sí que conviene ponerte buitre para tener un poco más de balas. Otra cosa que conviene llevar es caja de armamento, ya que esta te brinda munición igual que la ventaja de buitre. El mapa que usaremos es el mapa de Rus en el modo de juego de dominio. Te van a llamar un campero, pero no te preocupes, plántate en esta esquina, ya que desde aquí tenemos doble respawn para pegar a larga distancia y también a la cabeza. Para pegar a la cabeza aquí se apunta a la cabeza, ya que esta arma depende de un solo disparo. Si fallas mucho ponte velocidad de balas, ya que hará que la bala impacte mucho más rápido, y los de cadera los vas a hacer en el mapa de Shipment. En ese orden consigues el oro de la ballesta muy fácil.
El arma más complicada es la Shorty, así que pon atención al armero que te voy a compartir a continuación. Primero nos ponemos la caja de armamento, luego el comodín bombardero que permite llevar doble letal. El primer equipo letal será la termita y el segundo será el cóctel. Nos ponemos ventaja metralla para agregar otro letal y la ventaja reabastecer para que estas vayan cargando. La mayoría de tareas suele ser fácil, aunque eso sí un poco más tardada porque esta arma no cuenta con mucho daño. Pero las que sí son difíciles son las de larga distancia y para ello te subes a este contenedor y lanzas cócteles y termitas. Entonces esperamos a que nuestro enemigo tenga la mitad de vida para disparar y de esta manera poderlo reventar, de lo contrario te vas a pasar un montón de horas jugando. Las armas cuerpo a cuerpo son aburridas, pero si quieres el damasco te va a tocar conseguirlas. Para que sea fácil nos ponemos el humo, luego despiadado para que las rachas no te estén molestando. Hay una tarea que te pide silencio mortal, así que póntela desde el comienzo. La de arrollador también póntela, ya que te permite caminar un poquito más rápido y por supuesto desactiva la opción que se llama sprintar siempre para no empezar a correr. En el mapa de Achievement Punto Caliente lo que harás es lo siguiente: corre por todo el mapa, cuando llegues a un enemigo simplemente agáchate y agárralo por la espalda para de esta manera contar doble tarea, triple con la de silencio mortal. El humo también sirve para esto y para hacer bajas varias veces seguidas. En este punto llevarás el 80%, si no es que el 90% de las tareas de los lanzadores. Pero si aún te falta te vas a poner traje antibombas y después vas a equiparte la de apoyo de racha de fuego, ya que te da más munición. Como dije, esto es demasiado sencillo, mientras haces las armas normales vas avanzando con los lanzadores, destruye todo lo que veas, no te preguntes qué es, simplemente dispárale. Por cierto, con esta arma tendrás que jugar VR porque te pide eliminar vehículos, con las demás puro multijugador. Con el SMR es un poco más complicado, ya que no solo te pide rachas, también te pide hacer bajas de cierta forma. Te debes de poner despiadado, hacer bajas dobles y agachado, y para ello te recomiendo experto en demoliciones para que tus explosiones tengan mucho más daño. La última arma en oro para conseguir el damasco y todos los camuflajes es el de 13 sector. También te pide llevar silencio mortal, pero de primeras te digo que te pongas la caja de armamento porque sí o sí lo vas a ocupar. Nos vamos al mapa de Achievement. Las eliminaciones de cadera y agachado no suelen ser un problema, el problema son las bajas seguidas. Nos pide que hagamos 3 eliminaciones seguidas y si las balas no alcanzan no se va a poder completar, para eso está la caja de armamento, para recuperar balas. En tu armero lleva algo que te pueda autoeliminar como una termita o una granada, porque de lo contrario créeme que hacer rachas de 3 puede hacerse muy tardado. Si te quedas sin balas, elimínate. Una vez consigas todas las armas en oro te van a dar el platino y por supuesto el damasco. ¡Felicidades! No hace falta tener el platino para el diamante, con que tengas el oro te permite completar las tareas. Deberás hacer 10 eliminaciones en 100 a 150 partidas. Nos vamos al mapa de Achievement, pero en este caso le daremos en todos contra todos. Las partidas ahí solo duran 1 minuto y medio o menos y en 2 horas y media a 3 horas tienes un diamante. Pero como sé que eres astuto y llevarás 2 armas a la vez, serían 2 armas en diamante en el mismo tiempo. Me gustaría saber cuántas armas en oro y diamante tienes, a ver si me ganas. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete y nos veremos hasta la próxima en otro video más.